Bueno, entonces empecemos con el tema de hoy, que es importantísimo dentro de las características de las reacciones. Es una característica muy general de todas las reacciones químicas que llegan a un punto de equilibrio, que se llama equilibrio químico. Corresponde a esta región, donde dice se ha alcanzado el equilibrio. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque las concentraciones, tanto de los reactivos como de los productos, permanecen constantes en el tiempo. Lo primero que vemos todos nosotros, que era la zona cinética, se caracteriza porque varían las concentraciones en función del tiempo. Habíamos practicado, digamos, con la ley general de velocidad, digamos que la concentración de los reactivos estaba elevada a un cierto exponente que había que calcular experimentalmente, si recuerdan. En el caso de que ese exponente fuera 1, la velocidad depende de la concentración elevada a la 1, o sea que la velocidad es función de la concentración del reactivo, a la 1. La ecuación integrada de esta función es un logaritmo natural, que con el logaritmo natural de A, de la concentración del reactivo, que es la integral del diferencial de 1 sobre A, diferencial de A, esto ya lo vimos la clase pasada, con este valor, puesto entre dos límites, podíamos calcular las concentraciones a medida que se iba desarrollando la reacción en el tiempo. Bueno, ahora estamos en otra situación. Macroscópicamente no cambian las concentraciones. Parece que no ocurre nada más, pero verdaderamente terminó la reacción y se puede demostrar con experimentos de marcación isotópica y otros tipos de experimentos que la reacción continúa. Es decir, la reacción directa se sigue formando, de los reactivos se forman los productos, y de la reacción inversa, de los productos se forman los reactivos. Tanto la reacción directa como la inversa tienen la misma velocidad y por lo tanto, aparentemente, parece que no pasa nada, pero la reacción está ocurriendo en el sentido directo y en el sentido inverso con la misma velocidad. De hecho, muchas reacciones, sobre todo las que son moleculares, llegan a una posición de equilibrio donde queda bastante reactivo sin reaccionar, es decir, con una posición de equilibrio muy cerca de los reactivos y muy poca formación de producto. Así que por eso digo, hay todo tipo de reacciones. Hay reacciones que se completan mucho, hay reacciones que no se completan mucho, y todo depende de dónde está su posición de equilibrio. Para imaginarnos qué está pasando, volvamos a mirar este dibujo que ya vimos, un esquema muy sencillo. Supongamos que la reacción química, que siempre su velocidad depende de los reactivos, se desarrolla de esta manera, ¿no? Como habíamos visto antes. Choca, y después se generan los productos. Ahora, si estos productos no se pierden, es decir, que están o en una solución acuosa, o están, si son gaseosos, en un reactor bien cerrado, si esos productos no se pierden y son cada vez más abundantes, la reacción inversa, que también transcurre por un choque, empieza a ser importante en forma estadística, ¿no? Entonces observen que estos productos pueden volver a chocar e invertir el sentido de la reacción. Por eso, cuando la reacción directa y la reacción inversa están ocurriendo a la misma velocidad, uno no nota cambio de concentración en el tiempo. Pero sí, a una determinada temperatura, siempre hay un número de moléculas con cierta energía como para hacer la reacción directa, y habrá otras para hacer la reacción inversa. Así que todas las reacciones químicas son reversibles. Aún esas que estamos acostumbrados a ver que parece que se completan totalmente, bueno, esas tienen un grado de avance muy grande, ¿no? Muy cerca del producto, entonces parece que la reacción se completa, pero también esas reacciones son reversibles, aunque la vuelta cueste detectarlas, ¿no? Así que puede haber distintos
puntos de equilibrio, distintos grados de avance para distintas reacciones, pero siempre se llega a ese momento en que la reacción directa y la inversa están sucediendo simultáneamente a igual velocidad. Bueno, ¿qué es lo que estamos expresando en todas estas presentaciones? Y lo interesante es pensar que cuando se está en la posición de equilibrio, tienen que estar todos los productos de reactivos presentes. Justamente está la reacción directa y la inversa, ocurriendo a igual velocidad. Por eso tienen que estar todos presentes en la posición de equilibrio. Entonces, hasta ahora vamos viendo varias condiciones. Primero, conservar los productos, que estén presentes, productos y reactivos. No se tienen que perder los productos, es para que la reacción inversa adquiera importancia y pueda llegar a equilibrarse con la directa. Por otra parte, tienen que estar muy definidas y constantes las variables del estado, presión, volumen, temperatura. Si llega a cambiar cualquiera de ellas, cambia la presión o cambia la temperatura o cambia el volumen, bueno, el estado pasa a otra condición de equilibrio, cambia ese estado por otro estado de equilibrio distinto, a otra presión, volumen o temperatura. Y por otro lado, el punto de equilibrio químico, donde se establece el equilibrio, si con mucho avance de la reacción o con poco, depende de la naturaleza de reactivos y productos, porque justamente están los reactivos para la reacción directa y los productos para la reacción inversa, y solo dependerá del nivel energético del punto de equilibrio respecto de los productos o reactivos. Es decir, el estado de equilibrio, el punto de equilibrio, es un estado de mínima energía para esa reacción. Bueno, entonces estamos hablando y vamos a definir qué es el punto de equilibrio o posición o estado de equilibrio, nos van a escuchar nombrarlo de distintas maneras, ¿no? Pero siempre es lo mismo, punto de equilibrio, posición de equilibrio. Eso es una composición particular de reactivos y productos. Entonces, en una cierta composición de moles de reactivos y productos, el sistema tiene la menor energía total. Esa energía se llama energía libre, es energía para realizar un trabajo, está definida así, la vamos a ver el año que viene, pero es algo análogo a la entalpía. No es exactamente, sino es más completa el concepto de energía libre. Entonces, pero es una energía de reacción y es la mínima a esa presión y temperatura para la reacción que se está estudiando. Por eso es única, es la mínima energía. Si reaccionan los reactivos, se llega a ese punto de equilibrio. Si en otra reacción reaccionan esos productos y se ocurre la reacción inversa, llegarán al mismo punto de equilibrio a esa presión y temperatura. Acuérdense entonces que por punto de equilibrio estamos hablando de una composición particular, quiere decir una cantidad de moles por litro de reactivos y productos, una composición particular. Entonces, si graficamos energías en los ejes, energías totales, energías libres, y esta es la coordenada de reacción, acá empezaríamos con los reactivos solos, con esta energía, iría avanzando la reacción, aquí estarían los productos solos, con su nivel de energía interna, y llegaría, cuando la reacción inversa tiene lugar, a la misma posición de equilibrio, o punto de equilibrio, o estado de equilibrio, tanto sea que viene de los reactivos, como si llega desde los productos. Entonces, de acá se puede deducir que si una reacción que empieza en los reactivos se transforma mucho en producto, es decir, su posición de equilibrio está cerca del producto, la mayoría de la mezcla en la posición de equilibrio son productos, cuando la reacción es la inversa, por ejemplo, yo empiezo en otro experimento con los productos y los hago reaccionar, esos productos reaccionan relativamente poco. Es decir, si una reacción avanza mucho en el sentido directo, su reacción inversa avanza poco.
pero la posición de equilibrio es única y común para los reactivos, avanzando en reacción directa, o para los productos, en la reacción inversa, una única posición de equilibrio. Todos estos conceptos que uno va diciendo son muy importantes porque valen para todo tipo de reacción. Por eso muchas veces se los vamos a volver a hacer pensar o recordar o usar. Entonces acuérdense que cuando una reacción directa es muy desplazada a los productos, la inversa es poco, y viceversa. Bueno, la cuestión que para encontrar una relación cuantitativa, o sea, numérica, para describir la posición de equilibrio, describir esas concentraciones en el equilibrio, se hicieron, por supuesto, investigaciones. Y finalmente estos dos autores, Guldberg y Bagge, descubrieron la relación de productos y reactivos en el punto de equilibrio. Ese es un valor constante que relaciona las concentraciones de productos y reactivos y es una constante termodinámica, K, la constante de equilibrio de la reacción, K mayúscula. Acuérdense que las constantes de velocidad eran específicas K minúscula, esta constante de equilibrio es K mayúscula. Esta constante es termodinámica porque solo depende de la temperatura. No es el cociente, dependiendo de las concentraciones iniciales ni nada. K se calcula entonces como el cociente de las concentraciones molares de los productos en el equilibrio, dividido las concentraciones molares de los reactivos en el equilibrio, cada uno elevado a su coeficiente estequiométrico. Haciendo estas cuentas para cualquier posición de equilibrio, para una dada reacción, esta K va a dar un valor constante, mientras yo no cambie la temperatura. Así que las proporciones en equilibrio quizás son diferentes para distintas concentraciones, pero la relación, esta que estamos planteando, del producto de las concentraciones de los productos elevado a su coeficiente dividido el producto de las concentraciones de los reactivos elevado a su coeficiente, es una constante. Esa se llama la ley de acción de masas. A ver, lo que estaba diciendo es lo siguiente. Si yo tengo una reacción general, con algún coeficiente, productos o reactivos, la constante del equilibrio, valor constante termodinámico que solo depende de la temperatura, tiene esta forma. El producto de las concentraciones molares de los productos en el equilibrio, cada una elevada a su coeficiente estequiométrico, dividido el producto de las concentraciones molares de los reactivos en el equilibrio, cada una elevada a su coeficiente estequiométrico. Entonces, esta es la ecuación general del equilibrio, siempre producto sobre reactivo, y es lo que se llama la ley de acción de masas. Con esta ecuación vamos a poder hacer muchísimos cálculos numéricos de concentración en el equilibrio, porque las constantes están estudiadas, medidas y tabuladas. Bueno, entonces, más o menos podemos tener una intuición de que cuando las dos velocidades se igualan, es como igualar sus leyes de velocidades y despejar la parte constante. Entonces, este cociente relativo de una reacción directa e inversa, las distintas velocidades, que en ese momento se igualaron, es lo que va a dar el valor de la constante, expresando todo en concentraciones molares. Como este es un dato, ¿no es cierto?, convencional, en el sentido de que está definido así, productos sobre reactivos, y tiene un valor tabulado, tiene ciertas observaciones, ciertas condiciones que se deben respetar. Es decir, primero, las concentraciones que van en esta relación son concentraciones molares, moles por litro. No van moles, acá no se escriben moles, sino concentraciones molares. Y las que se escriben, los números que se escriben acá, no son los datos iniciales, sino las concentraciones en el equilibrio. Como ustedes ven, cada una de estas concentraciones molares está elevada a su coeficiente estequiométrico.
y esta elevada a la 1, su coeficiente estequiométrico. Siempre ponemos los productos en el numerador y los reactivos en el denominador, cada uno elevado a su coeficiente. K es una constante siempre, no importa qué concentraciones sean, basta con que la temperatura sea constante. Y si la temperatura cambia, K cambia. Por eso les digo, no depende de la concentración de los reactivos y tampoco tiene unidades la K, solo depende de la temperatura. Otro dato es que los equilibrios que se miden y se hacen cuentas son los equilibrios homogéneos, es decir, lo que ocurren dentro de una misma fase. Puede ser una fase gaseosa, una mezcla de gases, o puede ser una solución que también es un sistema homogéneo. En una solución puede haber variación de concentraciones. Pero cuando uno de los reactivos, por ejemplo en este caso, es un sólido puro, por convención, este valor permanece constante, aunque reaccione, y no se incluye en la constante. Todos los valores fuera de la fase homogénea, un sólido, por ejemplo, no se incluyen en la constante, por convención. ¿Y por qué es esto? Porque aunque el sólido pierde moles, pierde masa, también pierde volumen. Es un sólido cuya relación masa-volumen es su densidad. Entonces, al perder masa también pierde volumen, su densidad permanece constante, y ese dato ya está incluido en el cálculo que se hizo de la constante. Por eso no se pone. Y en el caso que una reacción que está en solución, el solvente también participe, por supuesto va a haber una ligera variación de los moles de solvente. Pero como el solvente está en una proporción enormemente superior, esa pequeña variación se considera despreciable, se considera que la cantidad de solvente es constante y tampoco se incluye la concentración molar del solvente en la constante. Bueno, otro aspecto, sobre todo en el primer enfoque que vamos a hacer nosotros, que es el equilibrio homogéneo en fase gaseosa, pero que está bueno porque todas estas conclusiones que vamos a sacar sirven para todo tipo de equilibrio, es ver las reacciones gaseosas, cómo llegan al equilibrio y cómo se pueden expresar tanto en función de molaridades como en función de presiones. La presión, si la temperatura es constante, es directamente proporcional a la concentración molar. Fíjense en la expresión matemática. Con la ley de los gases, de estado de los gases ideales, si yo divido por volumen, me queda que la presión es R por T por N sobre volumen, que es la molaridad. Así que entonces, a temperatura constante, que la estamos manteniendo justamente constante para que no nos cambie la constante de equilibrio, presión y molaridad son directamente proporcionales, excepto la multiplicación por un factor numérico. Por lo tanto, hay una constante de equilibrio en concentraciones, como la que venimos contando, en función de las concentraciones molares de productos y reactivos, pero también una forma de constante equivalente en función de las presiones parciales de los gases, que se llama Kp. Acuérdense entonces que la presión y la molaridad están relacionadas por un factor constante, así que son muy equivalentes. Para ejemplificar lo que venimos diciendo, entonces, imaginémonos otra vez una reacción genérica que tiene su Kc, como le dijimos recién, hasta ahora, ¿no? Concentraciones molares de productos dividido concentraciones molares de reactivos, cada uno elevado a su coeficiente. Con la misma forma, se puede expresar Kp, la presión parcial de los productos, cada uno elevado a su coeficiente, dividido la presión parcial de los reactivos, también cada uno elevada a su coeficiente. ¿Ven que tienen la misma forma? Una expresada en concentraciones, otra en presiones. Muy bien, entonces tenemos en mente que podemos
transformar presiones en molaridades y viceversa. Por lo tanto, hay una relación sencilla, más o menos, entre Kc y Kp. Es decir, conocida una, se puede calcular la otra, conocida Kp, se puede calcular Kc. Y vamos a ver, por ejemplo, cómo sería la relación. En la expresión de Kp, cada presión de producto elevado a su coeficiente, multiplicada, y cada presión de reactivo, lo mismo, se puede reemplazar cada una de ellas. Acá se ve para el compuesto A, la presión parcial de A es igual a la concentración de A por RT, que son constantes. Así que yo puedo reemplazar cada uno de estos términos por su igual. La concentración molar de C a la C por RT a la C vendría a reemplazar PC elevado a la C. Lo mismo para D, lo mismo para A, lo mismo para B. Entonces, reordenamos de alguna forma más cómoda. Por ejemplo, podemos sacar fuera de esta expresión todos los que son RT, porque RT es el mismo número, ¿no es cierto? Son constantes, R y la temperatura constante para toda la reacción. Entonces tengo, esto es un factor de conversión, siempre el mismo, elevado a la C, elevado a la D, elevado a la A, elevado a la B. Si quiero, puedo directamente simplificarlos. Si quiero hacer una expresión más general, observen que hemos separado todos los términos de molaridad y después quedó multiplicado por el factor constante RT elevado a la C más D menos A menos B, que es la operación de los exponentes. Es decir, si tengo una multiplicación de una base, sus exponentes se suman, y si es un cociente, sus exponentes se restan. Esto sería entonces C más D menos A más B. Escrito así también está bien. ¿Qué es todo este numerito? No es más que el RT elevado a, de acuerdo al coeficiente de moles de cada uno de los miembros de la reacción, productos y reactivos. Si se escribe así como ustedes lo ven, es la suma de los coeficientes de los productos menos la suma de los coeficientes de los reactivos. Esto es variación de moles. Variación de moles en una reacción gaseosa, producto menos reactivo, como todas las variaciones. Entonces, en vez de simplificar, hicimos la operación con los exponentes y quedó RT a la delta N. Tal es así que si en una reacción no hay variación de moles, a ver, ¿a qué me refiero con variación de moles? Por si acaso. Vamos a ver en las ecuaciones que teníamos escritas. Por ejemplo, acá hay 2 moles gaseosos finales y 3 moles gaseosos iniciales. Entonces yo tendría que decir, por ejemplo, 2 menos 2 menos 1. El delta N es menos 1. ¿Estamos? Número de moles finales menos número de moles totales iniciales. Ok, entonces ya sabemos que Kp se puede calcular si conozco Kc, multiplicando Kc por R, por la temperatura a la que está definido, elevado a la delta N según la reacción. Como les decía, si no hay variación de moles gaseosos y el delta N es 0, entonces directamente Kc y Kp tienen el mismo valor numérico. Bueno, ahora vamos a ver las utilidades, las ventajas, y lo que nos sirve la K, tanto Kc como Kp. Ya nomás el valor numérico de K, si es un número grande o un número muy pequeño, ya nos está diciendo mucho de la reacción. Un valor de K grande indica que la reacción se completa mucho, tal como está escrita. Es decir, si yo tengo la reacción para esta constante, A más B para dar C más D, y tal como está escrita, K tiene un valor muy grande,
Esto me está indicando que las concentraciones de molares de los productos son altas y las concentraciones de molares de los reactivos son pequeñas en el equilibrio. Por eso entonces nos damos cuenta que esa reacción formó mucho producto cuando llegó al equilibrio, o sea, se completó mucho. Todo lo contrario, si este valor de Kc es muy pequeño, ¿qué significa? Que la concentración de los reactivos en el equilibrio es muy grande todavía, o sea que no reaccionó todo, y la concentración de los productos en el equilibrio es poca. Es una reacción que no se completó mucho, que no avanzó mucho. Por lo tanto, entonces, valores grandes de K indican reacciones completas. Hay muchas reacciones muy completas que directamente ni se les calcula, que es infinito. Pero bueno, no, en general, entonces, para reacciones intermedias, Kc grande indica una reacción que forma mucho producto. Kc pequeñas, una reacción que avanza poco, o sea que los reactivos no se completan de gastar. Permanecen muchos reactivos sin reaccionar en el equilibrio. Y decimos entonces que si K es grande, la posición de equilibrio está hacia los productos, y si K es chica, la posición de equilibrio está cerca de los reactivos. Y lo que les decía en el gráfico es que si una K es grande, es decir, que está muy hacia los productos, la K de su reacción inversa, que se calcula 1 sobre K, esta K va a ser pequeña. Es decir, que vuelve a la misma posición de equilibrio. Muy bien, ¿cómo se obtiene Kc? ¿Cómo se calcula? Experimentalmente. Entonces, en el equilibrio de una reacción, mido por algún método analítico la concentración de alguno de los productos o de los reactivos. Y los demás, por ejemplo, supongamos que medí B, los demás se pueden escribir con su relación estequiométrica. Por eso, para calcular Kc, se calculan todas las concentraciones del equilibrio y cada una se eleva al coeficiente estequiométrico. De esta cuenta sale el valor Kc que está tabulado. Una vez tabulado, todos lo podemos consultar y nos sirve para hacer cálculo de concentraciones en nuestra situación particular. Por ejemplo, acá tenemos un cierto enunciado para rápidamente esbozar así cómo se trabaja y sacar también otras condiciones, otras características. Supongamos entonces que se me plantea un problema como el que está escrito ahí. Se sabe que para la descomposición del ácido iodídrico gaseoso, que da yodo gaseoso e hidrógeno gaseoso, la Kc vale 0,022, que no tiene unidades, habíamos dicho, a cierta temperatura. Partimos de una concentración del reactivo. Ácido iodídrico 0,6 molar. Como es un gas, imagínense que está en un cierto reactor. Una cierta cantidad de moles en un determinado volumen que me da concentración 0,6 molar. Entonces me pregunta el problema, ¿cuál será la expresión matemática de la ecuación que relaciona Kc y las concentraciones en el equilibrio? ¿Y cuánto valen las concentraciones en el equilibrio? Bueno, justamente lo que yo no sé, justamente es lo que me preguntan, las concentraciones en el equilibrio, que es lo que debería poder poner aquí para calcular la Kc. Pero bueno, justamente esa es la utilidad de tenerla tabulada. A mí ya me dan de dato que Kc vale 0,022. Por eso puedo hacer una ecuación que tenga una incógnita que sea lo que yo quiero calcular o que me permita calcular todas las concentraciones en el equilibrio. ¿Cómo haríamos entonces? Lo que sí conozco es la condición inicial. Yo conozco que en ese reactor hay 0,6 molar de ácido iodídrico y en la primera condición, en el primer momento, no hay nada de los reactivos, de los productos, perdón. Entonces, al principio tenemos reactivo 0,6 molar y nada de los productos. Para cuando llegó al equilibrio, hubo un cambio de concentraciones
que por ahora no conozco en qué cantidad. Lo que sí sé es que esta reacción transcurrió según su estequiometría. 2 moles de ácido iodídrico generan 1 mol de gas hidrógeno y 1 mol de yodo. Esa es su forma de reaccionar. Por lo tanto, cada vez que se formó una pequeña cantidad, o mucha, no sé, una cantidad desconocida de los productos, ha tenido que reaccionar 2 veces la concentración del reactivo. Entonces, por cada moles que se formaron de los productos, X y X, han reaccionado, se han descompuesto 2X del reactivo. Por lo tanto, en la situación del equilibrio al final, suponiendo que este fue el cambio total, la concentración de todos en la condición de equilibrio es X, X, y esta es lo restante, ¿no? 0,6 menos X. Perdón, 0,6 menos 2X. Lo restante después del cambio, porque estos 2X generaron las X. Por lo tanto, entonces, puedo estos términos incluirlos o reemplazar en la constante. De esta constante conozco el valor, pero no conozco las concentraciones del equilibrio. Por lo tanto, las voy a poner como con una variable incógnita, ¿cierto? Me queda X por X, cada uno elevado a la 1, dividido esta concentración restante de reactivo, 0,6 molar menos 2X, elevado a su coeficiente. Lo mismo que poner X cuadrado, 0,6 molar menos 2X al cuadrado. Fíjense que de esta sí conozco el valor de esta relación, por lo tanto es una ecuación de una sola incógnita que de alguna manera matemática la podré resolver y sacar el valor de X. Cuando despejo X y sé su valor, luego calculo, con estas ecuaciones que había planteado razonando, calculo cuál será la composición, cuál será cada concentración en equilibrio. Y ese es el punto de equilibrio, o la posición del equilibrio. Las concentraciones en el equilibrio de productos y reactivos. Bueno, yo no lo hice numéricamente, pero hoy van a hacer en el seminario este tipo de problemas. Vamos a avanzar a otra situación similar, pero con una pequeña variante. Partimos de una mezcla de ácido iodídrico 0,6 molar como antes, a la misma temperatura que antes, pero ahora en ese reactor está en presencia de 0,3 molar de yodo. Entonces la reacción va a transcurrir, pero en presencia de exceso de uno de los productos. Entonces uno podría plantearse, ¿cómo va a ser la reacción? ¿Para dónde va a ser? Y la reacción tiene que llegar al equilibrio. Y en el equilibrio tienen que estar presentes todos los productos y todos los reactivos. Por lo tanto, hay que formar hidrógeno. En cualquier reacción entonces que a ustedes les aparezca que falta un producto o un reactivo, supongamos que fueran 4, 2 y 2 y faltara un reactivo, bueno, ya tienen que saber que la reacción va a ir a cubrir esa falta. Así que, en este caso, algo de ácido iodídrico se va a descomponer para formar una pequeña cantidad de hidrógeno y a la par la misma cantidad de yodo. Está presente una cantidad inicial de yodo, pero la reacción va a formar más yodo porque también forma hidrógeno. Así se plantea una nueva posición de equilibrio con todos los reactivos y productos. Fíjense que si la temperatura no cambió, Kc sigue valiendo lo mismo que antes, 0,022. La forma de Kc va a ser la misma que antes. Este producto de concentraciones molares en el equilibrio, tiene que valer 0,022. Parto de esta condición inicial, 0,6 molar de iodídrico y 0,3 molar de yodo, porque así lo puse yo. O sea, es una situación preparada, ¿no? En esas condiciones. La reacción ocurre para formar hidrógeno y a la par forma algo de yodo. Y gasta menos 2 por X, tanto se forma de esto,
como 2 veces se descompone el iodo hídrico, como dicen los coeficientes. Todos estos entonces son las modificaciones que la reacción produce para ir hacia el equilibrio. ¿Qué hay en el equilibrio entonces? Como antes, algo se gastó del reactivo, 0,6 molar menos 2X, y se formó X de hidrógeno y la misma cantidad X de yodo, pero esta hay que agregársela al yodo que había inicial. Vamos con estas concentraciones de equilibrio, vamos a la constante y ponemos numéricamente todas las cantidades del equilibrio que hemos propuesto, que hemos calculado. Me quedaría entonces para el hidrógeno X, para el yodo 0,3 más X, para el yodo hídrico 0,6 molar menos X al cuadrado, todo al cuadrado. Este cuadrado es por esta ley de acción de masas. Bueno, entonces ustedes verán que yo ya le puse una prima acá, X prima, porque quiero distinguirla de esta primer X que calculamos. ¿Qué les parece? X prima, esta cantidad que reaccionó en esta circunstancia, ¿será igual, mayor o menor que esta X? Que esta X del caso anterior. ¿Igual, mayor, menor? ¿Qué piensan? Bueno, para ser rápido, ya les cuento que está pensado acá que hasta matemáticamente, si uno lo mira, que esta cuenta, como está escrita, de 0,022, y que esta otra cuenta, como está escrita, también de 0,022, bueno, es lógico que la X no puede ser la misma, ¿no? Para que las dos veces me dé el mismo número, con este 0,3 agregado, tiene que ser un valor distinto. Y en particular un valor menor, porque esta cantidad me aumentó el numerador. Entonces, X' va a ser una X, una cantidad de reacción menor, que es la que balancea, digamos, y hace que la constante se siga cumpliendo. Esto tiene un significado químico también, no solamente es matemática. Yo veo que acá matemáticamente X' tiene que ser menor para satisfacer la ecuación, y acá X será mayor para también satisfacer la ecuación. Pero no solamente tiene significado matemático, sino un significado químico que ahora vamos a explicar. Supongamos que yo ya tengo una ecuación en el equilibrio. Está aquí, ¿no? En su posición de equilibrio con esta composición. La composición de moles del equilibrio, ese es el punto o posición de equilibrio. Las dos reacciones, directa e inversa, están ocurriendo juntas a la misma velocidad. Si se perturba el sistema, de cualquier manera, ¿qué pueden ser esas maneras? Agregar reactivos, quitar reactivos, agregar producto, o quitar producto, o cambiar la presión, o cambiar el volumen, o cambiar la temperatura. Todo eso perturba el equilibrio que ya estaba establecido. ¿Cómo responde el sistema? Bueno, entre las dos reacciones reversibles, la reacción progresa hacia la dirección que contrarreste la perturbación. Por lo tanto, entonces, si yo agregué reactivos, la reacción va a tratar de disminuir los reactivos, es decir, que va a hacer reaccionar y pasar a productos. Si yo agrego productos, la reacción va a tratar de consumir ese agregado y contrarrestar la perturbación, aunque no va a llegar al mismo equilibrio, pero trata de contrarrestar y regular ese agregado pasando a reactivos. Lo mismo si aumento la presión o disminuyo el volumen, que es algo equivalente a temperatura constante. La reacción va a tratar de ir hacia el lado que tenga menos moles gaseosos, que es lo que más aumenta la presión y el volumen en los gases. Y cuando varía la temperatura, bueno, ya es más complicado.
Matemáticamente tiene otro tratamiento, pero nosotros intuitivamente nos podemos dar cuenta que la temperatura cambia a la reacción en su constante. Es decir, cambió mucho la reacción. ¿Y para qué lado la va a modificar? Y bueno, justamente si es una reacción con aumento de temperatura, va a favorecer el lado endotérmico de la reacción. Y si es una reacción, una perturbación de enfriar o de bajar la temperatura, favorece que la reacción progrese hacia el lado exotérmico. Esto siempre se cumple, es un principio general, muy probado, muy comprobado, ustedes mismos lo van a comprobar en el laboratorio, se llama principio de Le Chatelier, por el autor que lo postuló. Y tiene aplicación en cualquier equilibrio, sea físico, sea químico, sea biológico. Vuelvo a repetir entonces el principio de Chatelier. Si está establecido un equilibrio y hay una perturbación a ese equilibrio, la reacción progresa hacia la dirección que contrarresta la perturbación realizada. Por eso quería mencionarles el principio de Le Chatelier con relación a estos dos problemitas que hicimos. En un caso, en uno de los problemas, comenzamos una reacción solamente con el reactivo. Bueno, calculamos la fracción formada, las concentraciones finales en el equilibrio, todo bien. Pero fíjense que empezamos solamente con el reactivo. En el otro caso, empezamos con el reactivo, pero había producto presente. Y llegamos a la conclusión que esta X', esto que había generado la reacción en esta circunstancia, era menor que antes. La perturbación que se podría imaginar aquí es similar a tener producto y reactivo y uno de los productos inicialmente, o haber perturbado esta reacción por agregado del producto. Comparando estos dos casos, podemos quedarnos tranquilos estableciendo que el estado de equilibrio es un estado, es decir, como todo estado que hemos nombrado tantas veces, un estado depende solo de sus propiedades, de sus concentraciones y de sus variables, y no del modo en que se haya llegado. Así que el estado del problema donde empieza la reacción ya con producto podría ser similar, o va a ser de la misma cantidad, de los mismos valores, a que si a una mezcla solo de ácido iodídrico que estuviera en el equilibrio se le agregara yodo, con las mismas concentraciones, por supuesto, ¿no? Entonces, ustedes ya ven cómo la perturbación por agregado de producto hace que la reacción avance menos. Es decir, la presencia del producto impide que la reacción se desarrolle más. Es lo mismo que decir que si tengo un equilibrio establecido a partir de los reactivos, agregar producto hace retroceder la reacción, decimos, ¿no? Entonces, cuando hay un producto agregado, la reacción trata de contrarrestar disminuyendo la cantidad de producto que forma. Los dos casos entonces es, como les dije, ya a partir de presencia del producto o partiendo desde una vez empezando con el reactivo solo, que después le agreguen. Bueno, entonces estos son detalles para que ustedes vayan comprendiendo el fenómeno del equilibrio, que es muy fiel y muy predecible. Entonces, realmente es llegar a un estado de equilibrio. Cualquier perturbación, el sistema trata de contrarrestarla y llega a otra condición, ¿no es cierto? A otra situación de equilibrio. Bueno, otra cuestión. Si nosotros habíamos dicho al principio que cada vez que faltaba un reactivo o faltaba un producto, lo que hace el sistema es llegar al equilibrio completando esa falta, porque en el equilibrio tienen que estar todos.
Es decir, si empieza una reacción y falta un reactivo, la reacción va a ir hacia la izquierda para completar ese reactivo y llegar al equilibrio con todos sus componentes. Entonces la pregunta sería, si me proponen una reacción que parte de algo de todos los reactivos y productos mezclados al principio, ¿para dónde va la reacción? Entonces, si inicialmente están presentes todos los reactivos y productos, difícilmente que sea el punto justo de equilibrio, sería una posibilidad en 1.000.000 que justo sea la composición del equilibrio. Por lo tanto, la reacción hacia algún lado va a evolucionar. ¿Pero para dónde? ¿Hacia productos o hacia reactivos? Los tiene a todos ya. ¿Hacia dónde va a evolucionar? ¿A productos o a reactivos? Bueno, entonces, esto hay que averiguarlo, y la técnica o la estrategia para averiguarlo es calcular un número que se llama cociente de reacción, Q. En vez de K, Q. Q es un valor que tiene la misma forma, la ecuación tiene la misma forma que una constante de equilibrio. O sea, los productos arriba multiplicados y cada uno es su exponente, abajo los reactivos, en la misma forma que K, pero en lugar de usar en el número la concentración de equilibrio, se usan los datos numéricos que el problema me dice. Y en un caso en que el problema menciona que una mezcla de reacción tiene todos los reactivos y productos al principio. Pongo esos datos iniciales y saco lo que se llama Q, el cociente de reacción. Vamos primero a pensarlo y después vamos a leer estos datos de memoria. Dice el problema, se parte de 0,6 molar de ácido iodídrico otra vez, 0,3 molar de yodo y 0,3 molar de hidrógeno en un reactor. La reacción está a la misma temperatura que antes, o sea que la constante sigue valiendo 0,022. ¿Cuáles serán las concentraciones de yodo, hidrógeno y iodídrico en el equilibrio? Primero tengo que saber entonces, con esta mezcla particular, para dónde evoluciona la reacción. La verdad que no sé, en principio, porque ninguno falta. Tengo que hacer la Q. Es decir, Q, que se hace con el producto y cociente, ¿no es cierto?, de los datos de productos y reactivos, con la misma forma, fíjense que acá puse los datos elevado a la 1 y el dato del iodídrico elevado al cuadrado, este valor me da 0,25, la cuenta. Este valor, al ir hacia el equilibrio, se tiene que transformar en 0,022. Es decir, es demasiado grande, tiene que bajar a 0,022. Y ahí va a haber llegado a la condición de equilibrio. ¿Cómo hace este número para bajar, para disminuir? Bueno, simultáneamente, como es una reacción química, tiene que disminuir el numerador y va a aumentar el denominador. En el numerador están los productos, así que van a disminuir los productos y van a aumentar la concentración de los reactivos. La flecha roja me está indicando el sentido de la reacción. Esta mezcla particular va a reaccionar formando reactivo y gastando producto. ¿Comprenden? Entonces es lo que dice esta flecha. Porque K, este valor, esta cuenta, tiene que llegar al valor de Kc. Cuando reaccionan los reactivos, los productos y forman el reactivo, va a ocurrir eso. Vamos a llegar a las proporciones de Kc. Observen los signos. En este caso, algo se le resta a los dos productos, como está escrita la reacción. No la doy vuelta, porque hay que ser coherente, que Kc vale esto para la reacción como está escrita. Entonces, como está escrita la reacción, le resto algo a los productos y formo estequiométricamente 2 moles de reactivo, o 2X de reactivo. Poniendo entonces esto en la ecuación y operando matemáticamente, se obtiene X, eso es matemática, y
obtengo las concentraciones de la nueva posición de equilibrio. Pero lo que ilustra esto es el uso de la K de reacción, la Q de reacción, el cociente de reacción, que me indica hacia qué lado tengo que, o va a moverse la reacción. Como lo dice aquí, y yo les recomiendo que no se lo aprendan de memoria, entonces, si el cociente de reacción resulta menor que el valor de K, hay que aumentar el numerador, hay que formar productos. O sea que el sistema evolucionará hacia el equilibrio aumentando los productos, la reacción va hacia la derecha. Si el cociente de reacción resulta mayor que el valor de K, el sistema tiene que ir al equilibrio. ¿Y cómo lo hará? Disminuyendo el numerador, es decir, disminuyendo los productos y aumentando los reactivos, como en el caso que vimos. Por lo tanto, evoluciona hacia la izquierda, forma productos. Observen los signos, cómo los tratamos, ¿no? Bueno, y por último, que ya no quiero hacerles perder más tiempo para el seminario, estoy bien más o menos en hora. Problemas puede haber muchos, de muchos tipos y preguntándoles distintas cosas. Nosotros les vamos a preguntar cosas concretas en cada problema, ¿no es cierto? Pero acá les muestro varias interpretaciones o varios pensamientos que ustedes pueden tener respecto de un enunciado. Por ejemplo, este. Dice, la reacción de cloruro nitrosilo, 2 moles reaccionan para dar 2 moles de óxido nitroso y 1 mol de cloro, gaseoso, los 3. Y tiene una Kc de 0,0278 a 500 Kelvin. Bueno, primera cosa que por supuesto, ecuación balanceada, como siempre, y tengo el dato de Kc, lo miro bien, voy a ver si en el problema, si me lo piden, transformarlo en Kp, lo haré. Si no me lo piden, veré qué es lo que me conviene usar para estos gases, si Kc o Kp. Entonces, del contexto del problema, decido si voy a usar este número Kc o voy a usar Kp. Debería ser equivalente, no hay problema. Se ponen 0,3 moles de productos y reactivos, todos juntos, en un balón de 3 litros. Si decidí usar Kc, atención, acá tengo que calcular la molaridad. 0,3 moles dividido 3 litros me va a dar la molaridad. O sea, me va a dar 0,1 molar de cada uno de ellos. Ese dato molar es el que se usa para la constante de equilibrio, concentraciones molares. Me preguntan además cuál es la presión inicial del sistema, donde había 0,1 molar de producto, de cada uno de los productos y del reactivo. Bueno, entonces, como son gases, se puede calcular la presión parcial de cada uno y sumarla, o se puede usar la expresión de la ley de la ecuación de estado con los moles totales, digamos, como ustedes se sientan más cómodos, y calculo la presión inicial antes de empezar la reacción. Además me pregunta hacia dónde evolucionará el sistema, y es evidente que tengo que hacer alguna cuenta porque tengo productos y reactivos de entrada, todos. Así que tendré que hacer la Q para ver hacia dónde evoluciona este sistema. Calcule la presión del reactor una vez establecido el equilibrio. Bueno, una vez que decidí si el sistema va hacia la derecha o hacia la izquierda, en particular, a ver, vamos a hacerlo rápido. Si estas concentraciones eran todos 0,1 molar, la forma de la Q de reacción va a ser 0,1 molar al cuadrado por 0,1 molar dividido 0,1 molar al cuadrado. ¿No? O sea que se me simplifican, me quedó una Q 0,1. ¿Está bien? 0,1 que tiene que transformarse en 0,027. Otra vez se tiene que reducir los productos para que la concentración baje. Así que va a ir otra vez hacia reactivos. Una vez que entonces hago todas las expresiones,
para llegar al equilibrio. Por ejemplo, si quiero las hago en presiones, no hay problema, uso Kp, o si hago Kc, luego calculo las presiones con los moles de equilibrio, sumo todas las presiones parciales y llego a la presión total del equilibrio. Y aquí hay aplicaciones del principio de Le Chatelier, que hoy en particular van a aprender ejemplos del principio de Le Chatelier en el TP. Como les digo, si disminuye el volumen, es equivalente a aumentar la presión, este sistema va a aliviar si disminuye la cantidad de moles gaseosos, es decir, en particular este sistema, si disminuye el volumen, va a evolucionar hacia los reactivos. ¿Qué pasa si elimino el cloro por algún método? La reacción intenta siempre regenerarlo. Es decir, si alguno de los productos es eliminado, la reacción avanza a productos. Entonces, ese tipo de decisiones o discusiones son las aplicaciones que vamos a tener con el principio de Le Chatelier, que siempre se cumple. Es la respuesta del sistema a una perturbación. Bueno, hasta acá es las generalidades de equilibrio químico que se aplican a todos los equilibrios, como les dije, y nosotros las vamos a practicar con sistemas gaseosos.